parece que en ese momento para realizar ese sonido se mueve, ¿no? La úvula, ka, 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 ¿no? Indirectamente. Y la anterior semana decíamos, si tú no puedes emitir estas consonantes, estos sonidos consonánticos, puedes ayudarte de 3 dedos de tu mano, o si no, ayudarte de una tapita de marcador para poder darle el sonido, ¿no? Ka, ka, ka. ¿Ves? Hay algunos que no podemos realizar, entonces tenemos que practicar de esa manera. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? A esta K, que es velar K, 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 ¿no? No me exige tanto esfuerzo. K, K, K. Listo. Sí lo estoy realizando con la parte última de mi lengua, con la parte de atrás, vamos a decir. Y la postvelar es como que sale desde aquí, ¿no? Desde tu garganta, les decía en la anterior clase. Ka, ka, ka. ¿Ya? Ese sería uno, ¿ya? Uno siendo consciente desde dónde está saliendo ese sonido, desde dónde se está emitiendo esa consonante, tú puedes diferenciarlos, ambos, ¿no? Los dos. Eso sería uno de los primeros tips o una de las formas de diferenciar, ¿no? Pareciera que es difícil, sigue Yatichiri, ya. En forma facilita vamos a decir. Para pronunciar la K, 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 ¿ven? No hago esfuerzo, casi, ¿sí? Pero para pronunciar otro grupo de consonantes, K, 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 parece hasta unos sonidos extraños, ¿no? Que nunca había escuchado. ¿No? Eso podría ser por una parte. Ahora, sigo con la pregunta. Yo les dije yoka. ¿Ustedes cuál elegirían para la escritura? ¿Esta, yuk, o esta yoka? ¿Cuál será? Vámonos ahora a la explicación. ¿Sí? El segundo tip o la segunda forma para poder distinguir con cuál de estas dos grupos de consonantes yo puedo escribir al momento de realizar un dictado. Cuando, por ejemplo, escucho las vocales cerradas de manera clarita, la vocal I, U en la pronunciación, tengo que escoger este grupo, K, K, K. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir, en la pronunciación y en la escritura voy a mantener las vocales cerradas I, U, ¿ya? En las palabras, ¿sí? Ahora, en este otro grupo de consonantes, ya no voy a escuchar en la pronunciación la I y la U, sino voy a escuchar la vocal E y la O. Entonces, ¿qué voy a hacer en la escritura? Sí, yatichiri. Voy a cambiar a la vocal I, U. Ahí está entonces el segundo tip. En la pronunciación de las palabras. Recuerden que en la anterior clase les dije, cuando avanzábamos este grupo, ¿no? Que está en naranja o amarillo, creo que ustedes lo ven. Entonces, les decía, es un sonido, es una consonante fuerte. Por esa misma razón, hace que en la pronunciación las vocales débiles, la I y la U, suenen como E y O, suenen como vocales fuertes, les decía, ¿no? Entonces aquí yo me voy a hacer mi chanchulita también, ¿no? Para que quede claro, ¿ya? Si va a estar al lado de la pronunciación, estoy hablando, este es el segundo tip de la pronunciación, ¿sí? Entonces, si yo escucho a la I, esté adelante o atrás o así, ¿no? De esa K, clarito en la pronunciación, escribo con esta K. Sin embargo, si yo escucho en la pronunciación, adelante quizás la E, la o si escucho la O, la E, entonces cuando me toque escribir, voy a elegir esta K.
¿Ya? Entonces vamos a hacer esas diferencias primeras de la pronunciación. A ver si nos funciona. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen. Vamos a hacer el ejercicio. Esto a la pronunciación, ahorita lo voy a anotar aquí. Hay que poner atención a la pronunciación. Pronunciación. Un poquito lo vamos a alargar esta partecita y tal vez me voy a dar cuenta. Se nota más o menos. Ahora ya. Pronunciación. Bueno, entonces hacemos el ejemplo. Ya nos estamos refiriendo en este caso a la pronunciación. ¿Ya? Este lo voy a marcar de verde también. El otro lo voy a marcar con amarillo. Ya. Entonces, para que quede claro, una vez más repito. Si yo en la pronunciación de una palabra escucho las vocales débiles de manera clara, la I y la U, en la escritura también voy a escribir con I y con U, ¿no es cierto? Entonces voy a elegir este grupo de consonantes. Si en la pronunciación yo escucho una palabra con la vocal E y la O, voy a elegir este grupo de consonantes. Pero no voy a escribir con la E y la O, yo sé que no existe. En la escritura lo voy a cambiar a la I y la U, ¿no es cierto? Ya, hacemos un ejemplo. Entonces, la palabra, la palabra aco, aco. Ya, en la palabra aco, sí, la A, ya se escucha, en la A no hay ningún problema, en los dos grupos van a sonar la A, pero aquí tengo un chanchullo, ¿no? O un tip. ¿Cuál es? Me está dando una señal, la vocal. ¿Qué vocal me está dando la señal? Aco. Ah, la O me está dando la señal. Entonces, si aparece la O, ¿qué grupo voy a elegir? Dijimos este. Aquí está, el que está marcado con amarillo. Entonces, ese voy a elegir. Aco. ¿Por qué? Yatichiri, porque estoy escuchando la vocal O en la pronunciación. Aco. Listo. Voy a poner la A. Ahora tengo que elegir y distinguir. ¿Con cuál escribo? ¿Con una consonante simple, con una consonante aspirada o con un explosivo? Vuelvo a repetir. Aco. ¿Estoy haciendo esfuerzo? No. ¿Estoy sacando aire para decir aco? No. ¿Para que sea aspirada? No. ¿Estoy exagerando? Aco. Tampoco. Suena raro, pero es sonido simple donde no se realiza esfuerzo. Aco. Entonces elijo esta consonante simple. Ac. Y como estoy escuchando la O, no puedo escribir así, ¿no? Aco. No puedo escribir. Sabemos que en la escritura aymara solo existe la I, U, A. Entonces voy a cambiar automáticamente esta a la U. Aco. La pronunciación es aco, la escritura es aco, ¿ya? Con la U. Entonces, aco. ¿Qué es yatichiri? Aco. ¿Qué es? Ay. Aco. Muy bien. ¿Alguien sabe qué es aco? Aco significa muela, hueso. Ako usutu, dicen, ¿no? Ako usutu. Kamachi pasa, ¿ya? Ay, kamachitusa, ako usutu, ¿no? La muela me duele. Ok. Otra palabra. Ahora, casi lo mismo, ¿no? Aku. Ah, aquí, ¿qué pasa? Me está dando una señal, la vocal también débil, ¿no? Aku. ¿Qué pasa? Aku. Esa U estoy escuchando en mi pronunciación clarito. Ya, no estoy escuchando la O, sino la U, ¿no? La vocal débil, Aku. Entonces, ¿con cuál escribo? Aquí están mis chanchullos.
Si escucho la vocal U, elijo este grupo. El que está con morado, ese grupo. La K, ACU. Muy bien, pongo la A. Ahora tengo que elegir con cuál, ¿no? ¿Es un sonido simple el que he utilizado, ACU, o es aspirado, ¿no? ACU o ACU, explosivo. ¿Cuál de los tres? Y vuelvo, ¿no? A escuchar. ACU. No hice esfuerzo tampoco. Muy bien. Entonces, utilizo la forma simple. ACU. ACU. No hice esfuerzo para que sea explosivo LU, ¿no? ACU. Simple nada más. Entonces, ¿qué es ACU? ¿Alguien sabe? Lo utilizamos para hacer pancito. Si no... Bueno, ACU puede ser harina o puede ser algún cereal que está molido, ¿no? De manera finita. Sí, cereal molido también puede ser, ¿ya? O harina. Muy bien, puede ser de quinoa, puede ser de grano, de lo que sea. Sí, así es. ACU, muy bien. Otra palabra, ¿ya se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que se den cuenta en esta parte es que las vocales las vocales débiles me van a ayudar al momento de escribir, al momento de elegir uno de los dos, de las dos consonantes, o esta K o esta K, ¿ya? ¿Y cuál es el tip? ¿Cuál es la señal? Si es que escucho la vocal I, U, elijo este grupo de consonantes o sonidos que están en morado, ¿no? La I y la U. Escucho clarito en la pronunciación, escojo este grupo. Sin embargo, escucho a la vocal E y O en la pronunciación de una palabra en aymara, yo voy a elegir a este grupo que está en color amarillo. ¿Ya? Ka, ka, ka. Uno de esos será. Listo. Vámonos a realizar otro ejemplo, ¿no?